Bueno, acá estamos en una nueva emisión de esta columna Derechos y Derecho. Vamos a estar hablando un poco de el derecho a la salud. Bien. Pero el derecho a la salud pensado enfocándonos de cómo se puede concebir desde el Estado el derecho a la salud, ¿no? Desde siempre hay dos vertientes. Una es el derecho a la salud como un derecho humano, centrándose en las personas y en la integridad de la persona y el concepto integral de salud. Ajá. Y otro es el derecho a la salud desde una perspectiva comercial, ¿no? Había La salud como mercadería. como mercadería, exactamente. Y pensar en esto, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar un problema de salud, por ejemplo, un parásito, una cuestión así? Está la vertiente que dice si se presenta esa situación, hay que darle los medicamentos para que esa persona se cure. Y hay otra versión de los sanitaristas que dicen, bueno, pensemos cuál es la situación medioambiental que lleva a que la persona adquiera esa enfermedad, ¿no? Entonces ahí estaba, por ejemplo, Ramón Carrillo, causas. Exactamente, que decía, bueno, hagamos cloacas, que la gente tenga acceso al agua potable, de una mirada mucho más integral del ser humano. Claro. Y una cuestión de salud que también atraviese toda una gestión de gobierno, ¿no? Porque no es solamente la enfermedad y la cura cuando hablamos de salud, sino que tiene que ver con estas condiciones preexistentes del ambiente, de la cultura, de lo social, de lo económico. Todas esas cuestiones atraviesan nuestro estado de salud y cómo nosotros nos sentimos y cómo podemos defendernos ante enfermedades o ante determinadas bacterias o cuestiones que nos toquen pasar, digamos. Entonces, a partir de esa mirada, desde una mirada más mercantilista y una mirada más sanitarista o desde los derechos humanos, a lo largo de la historia hemos tenido en nuestro país idas y vueltas, ¿no? Tenemos que el Ministerio de Salud se funda con el peronismo, cuando viene la Libertadora o la Fusiladora, de la cual ayer fue el aniversario, se cae el ministerio. Ayer fue el aniversario del bombardeo de Plaza El de Mayo. bombardeo, perdón, bueno, la previa, porque sí, fue ahí en el mismo año, en el son 55. Son dos fechas que se confunden, Es junio y septiembre. separadas exactamente por 3 meses, que muchas veces se confunden y que son 3 meses que uno no sabe bien qué pasó, pero que pasó de todo. Exactamente. Bueno, ahí se borra el ministerio, se genera una Secretaría de Salud, después con Onganía también se vuelve a bajar el rango del ministerio. Con el menemismo se producen las privatizaciones, ahí tenemos una modificación en el sistema de salud y vamos a tener por un lado el sistema público, el sistema de las obras sociales y el sistema de las prepagas. Con el gobierno macrista luego tenemos la última degradación del Ministerio de Salud a Secretaría y bueno, y hoy en día por suerte tenemos un Ministerio de Salud que en esta pandemia puede hacer frente de una manera que no la podría haber hecho siendo secretaría. Y una cosa que no llegó a ser el macrismo, pero que se había propuesto en 2016, era la CUD, la Cobertura Universal de Salud. Sí, que eso era bastante desfavorable para todos nosotros. O sea, traduzcámoslo, ¿no? Esto significa que si no tenés obra social, no tenés una prepaga y caíste en la salud pública, bueno, te corresponde, por ejemplo, fracturas una vez por año. Claro, una cosa así, ¿no? Es exactamente como el sistema que se maneja en Estados Unidos. Que no tenés una cobertura pública de salud, yo no fui nunca, pero lo sé. No tenés una cobertura pública de salud, sino que tenés que pagar un seguro siempre para que te cubran. Y si no tenés un seguro, bueno, arreglátelas como puedas. Claro, pero tengo entendido que también justamente tenía este modelo de canasta donde, por ejemplo, no sé, te correspondían... como te digo, una fractura por año, tal cosa cada tantos meses, como que te tenés que mantener en un esquema de consumo casi como si fuera un plan de celular. Sí, que no estaría encarnado dentro de esta visión sanitarista de evitar las condicionantes externas al sistema, a lo que es la salud, para mejorar o empeorar tu salud, sino que está condicionada a esto de achicar el Estado, achicar el presupuesto y se achica en las prestaciones que te brinda desde la salud pública para la salud. Bueno, un tema que se puso en tapete en los últimos días, que lo trajo a colación la vicepresidenta, es esta división que se produce a partir de los 90 del sistema de salud de Argentina. Las obras sociales comenzaron mucho antes, por supuesto, pero como se dividió en los 3 subsistemas, público, obras sociales y prepagas, de que siempre el sistema público terminaba haciéndose cargo de prestaciones que no cumplían las obras sociales ni las prepagas. Claro. Por ejemplo, vos tenés una prepaga que te cubre una cirugía estética por año, pero no te cubre un tratamiento de esclerosis múltiple, por ejemplo. Claro.
es bien la salud hecho un negocio. Y lo que decía la vicepresidenta era que a la fuerza y a las patadas terminó integrándose todo el sistema de salud, porque lo que se propone con esta integración de los 3 subsistemas es que tengas prepaga, tengas obra social o no tengas ninguna cobertura y vayas al sistema público, la calidad en la atención sea siempre la misma, que el acceso a la salud no dependa de esa cuestión económica, sino que, como es un derecho humano, tiene que estar garantizado sin distinción de género, de raza, ni sobre todo de clase social. Claro. Pero bueno, esa es una disputa que siempre estuvo medio en el tapete, que ahora se retoma, que es muy difícil de poder llegar a ese punto, pero empezar a orientar todos los tapones para poder llegar en algún momento a la unificación en este sentido de los 3 subsistemas, es algo que hay consenso, se nota en la mayoría del arco político, porque teníamos al ministro de Salud de la capital federal diciendo que estaba de acuerdo con lo que proponía la vicepresidenta de la Nación. Sí. Ahí no hay tanta grieta, digamos, desde el lugar sanitario, por ejemplo. Ajá. Veremos qué pasa con esa discusión, cómo se sigue llevando a cabo. Inicialmente hubo un fuerte rechazo de la CGT en diciembre del año pasado, que convocaron una reunión de emergencia con el lema "no sé bien de qué se trata, pero me opongo", por este tema, ¿no? De que también fue, me parece, un punto de discordia entre los sindicatos o algunos sindicatos y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, el segundo gobierno, el tema de las cajas de las obras sociales, ¿no? Que, bueno, es uno de los grandes activos que tienen los sindicatos, pero entiendo que ayer Moyano, que si bien no forma parte formalmente de la CGT, o de la conducción de la CGT, mejor dicho, dio un gesto de apoyo importante. Sí, así es un gran referente del sindicalismo, y que esté de acuerdo, bueno, puede llegar a causar también alguna tensión para dentro del sindicalismo, que lo que dicen los sindicatos es que ellos tienen una deuda que se ha generado con el Estado y que el Estado no le estaba pagando esa deuda, que tiene que ver también con las consecuencias de esta subdivisión de los sistemas y de que la salud sea una mercancía también, porque los costos son muy elevados. Sabemos que los laboratorios tienen un poco la hegemonía de decisión y de poder a nivel mundial de qué pasa con los medicamentos. Lo vemos con las vacunas, cuando tenemos a Biden pidiendo que se liberen las patentes, a China pidiendo lo mismo, a casi todos los gobernantes. Sin embargo, estamos ya un año y medio de pandemia y las vacunas siguen con sus patentes intactas, digamos. Exacto. Pero bueno, dentro de esa concepción de cómo vemos a la salud y como un derecho, una mercancía, allá por el año 2009, el 19 de noviembre de 2009, se sancionó la ley de paciente, la ley de derechos del paciente, que viene a... ¿Por qué se tiene que sancionar esta ley? En primer lugar, porque indudablemente había un montón de derechos que estaban siendo vulnerados. Cuando nos toca ser pacientes, sabemos que hay un sistema médico hegemónico, que muchas veces el acceso a la información no es o no era como debía ser, donde nosotros como pacientes tenemos que saber bien qué es lo que nos pasa, cuáles son las consecuencias que podemos llegar a tener más adelante, cuáles son los tratamientos más indicados y demás. Eso no se estaba respetando del todo, entonces se tuvo que sancionar esta ley, que se llama Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. La ley habla que como pacientes tenemos derecho a la asistencia, sin menoscabo y distinción alguna, producto de nuestras ideas, creencias religiosas, políticas, condiciones socioeconómicas, que el profesional que nos atiende solo puede eximirse de este deber si hubiese otro profesional que se haya hecho cargo de la atención y la asistencia que corresponde, que tenemos derecho al trato digno y respetuoso, sobre todo respecto a nuestras convicciones personales y morales, las relacionadas a nuestras condiciones socioculturales, de género, de pudor, derecho a la intimidad, en un estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad y la confidencialidad de nuestros datos. Lo que rige esta ley del derecho al paciente es la autonomía de la voluntad, sobre todo. Habla de que el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente esa manifestación de la voluntad, y que los niños, niñas y adolescentes también pueden tomar decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud, siempre teniendo en cuenta la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes.
También habla la ley y refiere que tiene que haber una información sanitaria necesaria y clara y tenemos derecho a hacer una interconsulta médica, ¿no? No quedarnos con una opinión como si fuese sagrada, sino que todos tenemos el derecho a dudar, bueno, esto vos lo sabés más desde lo filosófico, sí. Y a preguntar y poder hacer una interconsulta. Es una de las pocas cosas de las que estoy seguro. ¿Que dudas? Sí. Exactamente. Y lo que trae esta ley, que es sumamente importante, es el consentimiento informado, que después, esta ley es del 2009, el Código Civil y Comercial se modifica en 2015 y incorpora algunos otros conceptos a este consentimiento informado. Pero bueno, primero, ¿de qué se trata el consentimiento informado? Es una declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por su representante legal, emitida luego de recibir por parte del profesional interveniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados de ese procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos que puede generar ese procedimiento, las especificaciones de los procedimientos alternativos y sus riesgos, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Y lo que agrega el Código Civil es que también se debe tener en cuenta que en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimientos desmesurados o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado terminal, irreversible e incurable, que esto está hablando ni más ni menos que de la muerte digna. Algo que ha sido por lo que se ha luchado mucho, que no es la eutanasia, sino que es, son otro dos cosas concepto diferentes. Completamente la eutanasia distinto. Va un poco más allá, digamos. Exacto. Y que hay una ley de muerte digna de 2012. Hay una ley de muerte digna. La ley del paciente habla de directivas anticipadas y dice que el médico, dice específicamente, las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas de eutanasia. Acá está esta salvedad que también lo hace la ley de derechos del paciente. Y por otro lado, la de la historia clínica, que la historia clínica es donde está volcada toda nuestra información sanitaria, ¿no? Claro. Que muchas veces vos le pedías la historia clínica al hospital, al sanatorio, y costaba que te la dieran. Bueno, a partir de la sanción de esta ley, se dice que la historia clínica pertenece al paciente. Que si nosotros vamos y pedimos una copia de nuestra historia clínica, dentro de las 48 horas nos las deben otorgar, firmada por la autoridad de esa institución. ¿Qué debe tener la historia clínica? Nuestros datos y nuestro núcleo familiar, el registro claro y preciso de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere, todo acto médico realizado o indicado debe ser íntegra, tiene que ser única y tiene que haber una inviolabilidad de esa historia clínica. Si se modifica, tiene una responsabilidad civil quien haya modificado esa historia clínica. No debe ser otorgada sin el consentimiento de la persona o de una autoridad judicial competente. Así que esta ley de derechos del paciente, la ley de salud mental de la que ya hemos hablado con anterioridad, se enmarcan, y la ley de educación sexual integral, en la parte que tiene que ver con la salud, entran dentro de este paradigma de entender a la salud como un derecho humano y no como una mercadería, como una mercancía. Que bueno, hablando de grietas, esta es una grieta que está hace años en lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Sí, y me permito agregar que en esta dicotomía de entender la salud como un derecho o como una mercancía, como decías vos, paradójicamente me parece a mí, corregime si me equivoco, es más económico entenderla como un derecho. Por supuesto. Digo, ¿no? En términos de los esfuerzos que hay que hacer, de inversiones, de presupuestos en salud, sean públicos o privados, con una concepción de salud integral y como derecho humano, me parece que se reducen costos. En la época de Donald Reagan en Estados Unidos se dictó una ley en donde se unifica la investigación con la producción de medicamentos y de
de laboratorios. Entonces lo que se produjo ahí fue el quiebre a partir del cual los medicamentos son tan costosos, porque ¿qué pasa? La misma empresa tiene la investigación y tiene los medicamentos, entonces hay ahí como un tráfico de influencias entre uno y otro que hace que la ciencia quede a disposición del mercado en este caso. Claro, el gran problema de los monopolios. Bueno, Vicky, genial tu informe, tu columna de Derechos y Derechos, hoy hablando justamente de la salud como derecho.